Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite en esta tarde meditar. Y el título de nuestro estudio de esta tarde es La mujer con flujo de sangre, que se basa en el capítulo 8 de San Lucas, versículos 41 al 48. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro, dirígenos en tu meditación, en tu palabra, para que podamos, Señor, escucharte y saber qué tienes para nosotros en esta tarde. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este pasaje creo que es muy conocido por la mayoría, pero hoy vamos a tratar de enfocarnos no solamente en el milagro del Señor, sino en la mujer realmente que tiene el flujo de sangre. Hemos estado tratando de enfocarnos en los personajes que pasan desapercibidos, que no tienen nombre en la Biblia, pero están, y sobre todo, pues están en el libro de la vida de Dios. Nosotros no debemos preocuparnos porque nuestro nombre no aparezca aquí, porque no aparezca en una placa, sino porque debemos preocuparnos porque está en el libro de la vida. Esa mujer que dice que tenía flujo de sangre, pues hay que entender un poquito más a aquella mujer y ver qué es lo que pasa con el pasaje. Dice desde el versículo 41 que el Señor Jesús iba, porque fue llamado por Jairo, que era un príncipe de la sinagoga, y vino a los pies de Jesús para que entrase a su casa, para que sanara a su hija, la también única de 12 años. Pero en el camino, dice, la multitud le apretaba. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia. Para mí, mis experiencias de que me aprieten en la multitud es en el centro, que no me gusta ir al centro porque pues yo una vez me sacaron la cartera y ni cuenta me di, pero así literal, ¿a qué horas? No sé, pero realmente ahí aprietar la gente. ¿En qué momento? Pues no sé, pero uno lo avientan para un lado y lo avientan para el otro. Yo me imagino al Señor Jesús caminando por el centro de la ciudad con esos empujones. Repito, debe haber en muchos lugares ese tipo de empujones, pero para mí mi experiencia más desagradable de empujones fue en el centro. Entonces, pues así me imagino que dice que iba el Señor, porque dice, lo apretaba la compañía, y recordemos que la compañía no estamos hablando de 10, 20 agentes, estamos hablando de 100, 200 gentes que siempre seguían al Señor Jesús. Y entonces, pues él trataba de pasar, iba siguiendo a Jairo para ir a su casa, cuando dice que llegó por las espaldas una mujer, ¿sí? Bueno, en el versículo 43 dice, una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno podía ser curada, llegóse por las espaldas. A lo mejor por enfrente no era posible llegar porque pues trataban de abrir el paso y entonces la gente tenía que hacerse a un lado, pero era más fácil llegar, por un lado era más fácil llegar por atrás, pero además la mujer no quería ser vista por el Señor por su situación, no solamente de estar enferma. Recordemos allá en el libro de Levítico, capítulo 15, que nos menciona qué pasaba con las mujeres que tenían flujo de sangre. Levítico 15, versículo 25, dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Es decir, no solamente cuando tenían el periodo menstrual, sino todo el tiempo que tuvieran flujo serían inmundas. Entonces aquella mujer era inmunda y así se sentía para acercarse al Señor. Ella sabía la situación y entonces pues no se sentía digna de ponerse de frente al Señor para que la sanara. Y entonces dice que aquella mujer que tenía, dice ya, 12 años con ese problema.
sea, no era nada más de que fue un mes más, 2 meses más, un año más, 12 años. ¿Nos imaginamos lo que es tener 12 años un problema de ese tipo? Bueno, no era solamente el problema físico, era el problema moral, era un doble problema. Esa mujer era inmunda porque así lo decía la ley. Y entonces, pues ella no se atrevió a acercarse al Señor y dice que se acerca por la espalda. Dice, había gastado en médicos. Si había gastado en médicos, bueno, entonces suponemos que alguna vez tuvo dinero, posiblemente habrá sido alguna mujer socialmente o económicamente más o menos en buena situación, porque dice que lo que había tenido se lo gastó en médicos. ¿Qué pasó con esos médicos? Pues le sacaron dinero y no la curaron. Porque bueno, cuando va con un médico pues uno espera tener la mejoría. Y sin embargo, pues dice que había pasado por varios médicos, no solamente con un médico, sino había gastado en médicos toda su hacienda. Y entonces tuvo dinero, tuvo situación económica más o menos estable, y todo eso lo perdió. ¿A dónde le llevó esa situación económica? Pues ya a ser pobre, a ser inmunda y a estar enferma. O sea, no fue nada más la mujer que se acercó enferma, sino la situación de aquella mujer, quizás desesperada. Dice, llegó por la espalda al borde del vestido. Esos bordes del vestido también eran algo importante. Cómo se vestían los judíos. Allá en el libro de los Números, capítulo 15, dice cómo era o qué es lo que representaba la orilla del vestido, de la ropa. Dice versículo 38 y 39, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos, franjas en los remates de sus vestidos, es decir, en la parte de abajo, por sus generaciones, y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de cárdeno. Y serviros ha de pezuelo para que cuando lo viereis, os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis. Es decir, la ropa tenía un propósito, no era nada más, me gusta esto, no. Tenían que vestirse y lo que traían era algo representativo. Dice que ese borde del vestido representaba, o sea, debían acordarse de los mandamientos. La mujer sabía que esa parte que iba a tocar de la ropa del Señor era algo representativo. No lo tocó de la espalda, no lo tocó de la cintura, dice que lo tocó del borde, de la parte inferior, porque eso recordaba, dice, los mandamientos. ¿Y qué nos recuerdan los mandamientos? Pues los mandamientos nos recuerdan que debemos buscar a Dios y seguirlos. Entonces, dice que tocó ese borde. Y al momento en que lo toca, dice, se estancó el flujo de su sangre. Es decir, se curó. Este es uno de los pocos milagros que se mencionan, en los cuales el Señor, Él no fue e hizo algo, sino salió de Él la virtud. Porque dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y lógicamente todos dijeron, pues ¿cómo que quién te ha tocado? Maestro, la compañía te aprieta y oprime. Dices, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había salido algo de Él. Dice el versículo 46, había salido virtud. Por supuesto que el Señor sabía de quién se trataba, pero no se trata de que el Señor lo supiera, sino de que la mujer dijera, ¿sí?, que ella reconociera lo que había hecho. Y versículo 47 dice, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué la había tocado y cómo luego había sido sana. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros no necesitamos decir,
necesito tocar la Biblia, necesitamos que el Señor venga físicamente y nos sane. La fe es la que nos salva. La fe es la que nos hace acercarnos a Dios y recibir todo de Dios. La fe la salvó. Si yo tengo necesidad de algo, si usted, hermano, tiene necesidad de algo, esa fe es la que necesitamos para recibir las cosas de Dios. En estos últimos días ha estado pidiendo por un hermanito de Santa María la Alta, y ¿qué es lo único que puede salvar al pequeño? La fe. Y si no se salva, también la fe lo va a llevar a la vida eterna, pero es la fe, es una fe salvadora, la fe en el Señor Jesucristo. En este caso fue una sanidad que el Señor hizo en una mujer con 12 años de enfermedad. Hermano, no desesperemos por medio año, un mes de enfermedad. El Señor tiene sus tiempos. No sabemos cuándo el Señor nos ha de sanar, cómo nos ha de sanar, pero debemos tener fe en Él. Damos gracias a Dios porque nos permite aprender de su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos permites ver en tu palabra la fe, Señor, de aquella mujer con 12 años de enfermedad, Señor, y que creyó que el tocar a tu Hijo, Señor, le habría de sanar, y así fue. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque sabemos que la fe en tu Hijo nos ha de sanar y nos ha de salvar. Gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.